Salomón fue el rey que habló con Dios mientras dormía. El hijo del amor imposible, el fruto de una historia marcada por el pecado, pero redimida por la gracia. Nació del vientre de Betsabé, una mujer bañada en lágrimas, y heredó un trono que temblaba por la sangre de guerras pasadas. David, su padre, era un guerrero. Salomón, un soñador. El mundo que lo rodeaba aún llevaba las cicatrices de luchas cruentas. Jerusalén comenzaba a respirar paz, pero las murallas recordaban el estruendo de espadas. Las calles, silenciosas al amanecer, eran testigo de un pueblo que esperaba al rey prometido. No al más fuerte. No al más temido. Sino al sabio. Y aún nadie sabía que esa sabiduría vendría en forma de susurro nocturno, de un encuentro divino en el espacio más vulnerable del alma, el sueño. Desde pequeño, Salomón observaba más de lo que hablaba. Su mirada era inquieta, como si buscara en las cosas simples un significado mayor. Mientras otros niños se entretenían con juegos de piedra y barro, él preguntaba a los ancianos por qué el sol giraba, por qué la luna cambiaba de forma, por qué los hombres hacían el mal aunque sabían el bien. Era un niño que no cabía en su propia edad. David lo miraba con ternura, aunque en su corazón sabía que aquel hijo era diferente. No tenía la fuerza de Absalón, ni la destreza de Adonías, pero tenía algo más peligroso y más valioso, un alma que escuchaba. En los días finales de su reinado, David le llamó a solas. Lo miró con ojos nublados por el tiempo y la batalla. Y le habló como un padre que ve a su hijo cruzar un umbral invisible. El Señor me dijo que tú construirás su casa. No por tu espada, sino por tu corazón. Salomón sintió un temblor que no era miedo, sino destino. Aceptó sin palabras, porque a veces las misiones eternas no necesitan promesas, solo obediencia. La noche de su primer sueño como rey fue distinta. No había ruido, no había viento. Solo un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras del universo. Y en medio de ese silencio, una voz sin sonido, una presencia sin forma, una luz sin ojos le habló. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no respondió de inmediato. Su alma, que había meditado en el peso de reinar, no se apresuró. Podía haber pedido riqueza, victoria, fama. Pero recordó los rostros del pueblo. Las madres con sus hijos, los hombres en los campos, los ancianos en las puertas. Y pensó, ¿cómo podré juzgar a tu pueblo si no me das entendimiento? Y con humildad que estremeció los cielos, pidió sabiduría. En ese momento, los cielos sonrieron. No por la grandeza de su deseo, sino por la pureza de su intención. Dios, que pesa los corazones como el oro en la balanza, vio en él un reflejo del Rey Celestial. Y le dijo, porque no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino entendimiento, te daré sabiduría como ningún hombre antes o después de ti. Y además, te daré lo que no pediste. Al despertar, Salomón sintió que el mundo tenía otro color. El viento parecía hablarle. Las hojas de los árboles murmuraban secretos. Y dentro de él, una paz tan profunda como el océano. Sabía que había sido tocado por lo eterno. Desde ese día, su reino comenzó a transformarse. La justicia se volvió melodía, los juicios se convertían en enseñanzas. Un día, dos mujeres llegaron con un niño. Ambas decían ser la madre. No había testigos, no había pruebas. Pero Salomón, con sabiduría que perforaba el alma, pidió una espada. Dividan al niño en dos, dijo, sin alterar su voz. Un murmullo recorrió la sala. Una de las mujeres gritó, no, mi señor, déselo a ella, pero no lo maten. La otra permaneció en silencio. Entonces el rey sonrió levemente. Ella es la madre, dijo. Porque el amor verdadero prefiere perder antes que destruir. Y la gente tembló. No de miedo, sino de asombro. Porque veían en su rey algo que no era humano. Era como si Dios habitara en su juicio. Pero la sabiduría no es solo inteligencia. Es compasión. Es temor de Dios. Es ver con ojos eternos en medio del polvo cotidiano. Salomón se retiraba muchas veces a los jardines. Allí, entre lirios y palmeras, escribía proverbios como quien recibe gotas del cielo. Su voz se perdía entre las ramas, y sus palabras eran recogidas por los escribas como perlas del fondo del mar. Decía,
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchos asentían sin entender, pero sentían que esa frase les hablaba al alma. Porque no era solo un rey. Era un canal. Un día, al mirar al horizonte, Salomón vio un templo en su mente. No de piedra común, sino de oro y cedro. Un lugar donde la gloria de Dios pudiera descender y abrazar al pueblo. No como el tabernáculo móvil de los días del desierto, sino una casa estable, un trono terrenal para el Dios celestial. Y comenzó a planear. Con precisión, con oración, con lágrimas. Cada medida era meditada. Cada piedra, consagrada. Cada trabajador, instruido no solo en arte, sino en reverencia. Porque no se construiría cualquier edificio. Era la morada del Altísimo. Durante años, Jerusalén vibró al ritmo de martillos sagrados. Caravanas llegaban desde el Líbano con madera perfumada. Los artesanos de Tiro trabajaban el bronce como si tallaran luz. Y mientras el pueblo veía el templo crecer, también crecía su fe. Porque Dios estaba edificando más que un lugar, estaba edificando una nación con propósito. Y Salomón, en su interior, sabía que era solo un instrumento. El templo estaba casi listo, y aún no se había oído música. Salomón ordenó silencio durante la obra. Porque sabía que, para que Dios habitara entre ellos, primero era necesario que el corazón del pueblo también se hiciera templo. No se trataba solo de levantar muros, sino de abrir el alma. Así, la última piedra fue colocada sin martillo ni herramienta, en un día sin nubes. Y cuando todo estuvo terminado, Salomón convocó a Israel. El pueblo se reunió como olas hacia un mismo centro. Desde Judá y Benjamín, desde las tribus dispersas, vinieron ancianos, líderes, madres con hijos, pastores y príncipes. Llevaban ramas de olivo, vestidos limpios, y ojos llenos de esperanza. Porque sabían que ese día no sería como los demás. El arca del pacto fue llevada en procesión, cubierta de oro y recuerdos. Dentro, las tablas de la ley, el maná, y la vara de Aarón. Pero más allá de los objetos, era la presencia de Dios lo que iba en medio del pueblo. Cuando el arca entró en el lugar santísimo, una nube espesa llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron continuar. Caían al suelo, no por temor humano, sino por gloria divina. Salomón alzó las manos al cielo. Su rostro no era de rey, sino de siervo. Y oró. Jehová, Dios de Israel, tú que habitas entre querubines, ¿morarás en verdad en la tierra? He aquí que los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Pero mira esta oración, y oye desde el cielo tu morada, perdona, restaura, guía, levanta. La multitud lloraba. Y el cielo respondió. Un fuego descendió y consumió el sacrificio. Era como si el corazón de Dios tocara el corazón de los hombres. Ese día, Jerusalén no fue solo una ciudad. Fue un lugar donde lo eterno y lo temporal se besaron. Los años siguientes fueron tiempos de esplendor. Reyes de tierras lejanas enviaban presentes. Naves traían oro, piedras preciosas, animales exóticos. Pero lo más valioso eran las preguntas. Porque Salomón no solo recibía regalos, recibía almas sedientas. La sabiduría fluía de su boca como ríos invisibles. Un día, llegó una caravana cubierta de perfumes. Era la reina de Sabá. Mujer de mirada penetrante, mente aguda y espíritu inquieto. Había oído hablar de Salomón, pero no creía. Hasta que lo vio. Le hizo preguntas difíciles, acertijos antiguos, dilemas morales. Pero el rey no respondía con arrogancia, sino con claridad. Y cuanto más hablaba, más se abría su corazón. Porque la sabiduría verdadera no es acumulación de datos, sino comprensión de lo invisible. Al final, ella exclamó. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad exceden toda fama. Y dejó tesoros a sus pies, pero se llevó algo mayor, la certeza de que hay un Dios en Israel. Salomón continuó escribiendo. Miles de proverbios, canciones, reflexiones. Hablaba de árboles, de animales, de estaciones. Porque veía la mano de Dios en todo. Decía, hay tiempo para todo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero la sabiduría también pesa.
Porque quien ve más, siente más. Y Salomón comenzó a cargar con el conocimiento como quien carga una lámpara encendida en medio de la noche. Sabía que el corazón humano es frágil, sabía que la abundancia puede adormecer, que la gloria puede distraer. Por eso, advertía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sin embargo, el tiempo también prueba al sabio. Los días de celebración dieron paso a los años de rutina. El rey, ahora maduro, observaba el templo con nostalgia. Era como si esa gloria primera se hubiese escondido detrás de la costumbre. El incienso subía, los cantos continuaban, pero algo en el espíritu del pueblo comenzaba a dormirse. La riqueza abundaba. La paz reinaba. Y en ese confort, la llama comenzó a titilar. Salomón amaba la belleza. Y en su afán de abrazar lo admirable, comenzó a traer mujeres de muchas tierras. No solo por deseo, sino por alianzas, tratados, diplomacia. Y cada una traía consigo su cultura, sus símbolos, sus dioses. Al principio, él las escuchaba con curiosidad, sin rendirse. Pero poco a poco, lo que era interés se volvió tolerancia. Lo que era tolerancia se volvió hábito. Y lo que era hábito, se volvió altar. En las colinas cercanas, comenzaron a levantarse lugares altos. Figuras extranjeras, ídolos de piedra, rituales ajenos al Dios de sus padres. Salomón no los adoraba de lleno, pero los permitía. Y al permitirlos, dejaba entrar el veneno en la raíz. El corazón que una vez pidió sabiduría, ahora estaba dividido. Por las noches, aún recordaba la voz de Dios. Pero por las mañanas, escuchaba las voces de otros pueblos. Y el alma, como una cuerda tirante, comenzó a desgarrarse. No era rebelión. Era distracción. El sabio comenzó a buscar sentido en las obras. Amplió palacios, construyó jardines, coleccionó objetos. Pero nada lo llenaba. Dijo, vi todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Escribió entonces un nuevo libro. No con la frescura de la juventud, sino con la crudeza de quien ha probado mucho y ha encontrado poco. Lo llamó Eclesiastés. En él, se desnudó. Mostró la fragilidad de la gloria, la fugacidad del placer, la inutilidad del orgullo. Dijo, el que añade ciencia, añade dolor. Todo lo que mis ojos desearon, no les negué, pero al final, todo era correr tras el viento. Y en ese lamento, había verdad. Porque a veces Dios permite que el sabio se pierda un poco, para que otros aprendan del camino. Salomón miraba desde la terraza del palacio. Veía el templo. Veía las colinas. Veía las ciudades que había construido. Pero también veía su alma. Y comprendía que, sin Dios, todo se desvanece. Dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que se rompa el cordón de plata, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Era un eco. Un llamado a las generaciones futuras. Porque aunque el sabio tropiece, su voz puede seguir guiando. El crepúsculo llegaba lentamente sobre Jerusalén. No era solo el final de un día, sino el descenso suave de una vida colmada de alturas y sombras. Salomón ya no salía del palacio como antes. Su andar era más lento, sus ojos más profundos. Pero su mente seguía danzando con pensamientos eternos. Había pasado por todos los caminos del alma humana, y ahora se acercaba al umbral donde el conocimiento ya no basta. Un día, mientras el sol doraba las piedras del templo, Salomón pidió estar solo en el atrio. Caminó despacio por los corredores que él mismo había diseñado. Tocó con sus manos las columnas talladas, como quien acaricia los recuerdos. Luego se detuvo frente al altar. Aquí empezó todo, murmuró. Cerró los ojos. Y en su interior, volvió a ver al joven que fue. Aquel que soñó con sabiduría, que escuchó a Dios en la oscuridad. Volvió a escuchar aquella voz que le dijo, he aquí, te he dado un corazón sabio y entendido. Y sus labios temblaron. Perdóname, Señor. No fue un clamor escandaloso. Fue un susurro entre piedras sagradas. Pero el cielo no mide volumen. Mide profundidad. Y en ese susurro, el rey volvió a ser hijo. Después, ordenó que se escribieran sus palabras. No las de gloria,
sino las del alma. No como mandatos, sino como confesiones. En esos textos finales, Salomón ya no enseñaba desde el trono, sino desde la herida. No hablaba a reyes, sino a buscadores. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No era resignación. Era síntesis. Como quien ha subido la montaña más alta y ha visto que lo único eterno es lo invisible. Los últimos días del rey fueron tranquilos. No hubo guerras, ni rebeliones, ni conquistas. Solo silencio, visitas breves, noches estrelladas. Y cada noche, Salomón miraba al cielo como si esperara algo. No una señal, sino un regreso. Porque en lo profundo de su alma, sabía que Dios nunca lo había dejado. Una noche sin luna, mientras la ciudad dormía, el rey descansó su cabeza junto a una ventana abierta. El viento entraba suavemente, trayendo consigo el aroma del Líbano. Y entre susurros, Salomón cerró los ojos. Fue un suspiro. Nada más. Como si el alma, cansada del mundo, se elevara en paz hacia su origen. Los sirvientes lo hallaron al amanecer. Con una expresión serena, y un pergamino a su lado. Era un poema inacabado. Decía: el hombre construye torres, y las olvida el tiempo. El hombre siembra viñas, y otros beben su vino. El hombre escribe palabras, y el polvo las cubre. Pero el que camina con Dios, no es olvidado. El pueblo lloró su partida. No solo porque se iba un rey, sino porque se iba un espejo. En Salomón habían visto la grandeza y la caída, la sabiduría y la lucha. Y en su historia, comprendieron que el corazón humano necesita más que conocimiento, necesita dirección. Jerusalén guardó su memoria. El templo seguía en pie. Las canciones aún resonaban. Pero algo había cambiado. Como si la ciudad supiera que la gloria no está en los muros, sino en el alma rendida. Los profetas que vinieron después citaban sus palabras. Jesús mismo, siglos más tarde, diría: ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios, porque la verdadera gloria no es la que los hombres admiran, sino la que Dios reconoce. Y así, el nombre de Salomón cruzó los siglos. No solo como constructor, ni como sabio, ni como rey, sino como alma en búsqueda. Como testimonio de que incluso los más grandes necesitan volver al principio. Al temor de Dios. A la sencillez de la fe. A la verdad que no pasa. Y cada vez que alguien lee sus proverbios, o medita sus lamentos, o repite su oración, es como si una chispa de aquel fuego antiguo volviera a arder. Porque la sabiduría que viene de lo alto nunca muere. Solo espera corazones dispuestos a escuchar.